Hay dos cuestiones que me gustaría recordar, que me he anotado aquí para que no se me olvidaran, y así queda registrado para el resto de los alumnos. Una de ellas es que estamos en la séptima semana, solamente nos queda la próxima semana, el octavo tema. Esta semana hemos estado o estamos viendo el tema de producción de radio, temas de radio, muy interesante. La semana que viene hablará el profesor Jorge Díez temas sobre la producción de televisión también dentro de esta área de producción audiovisual. Eh, lo que quería recordaros es que la semana que viene, el 3 de diciembre, es la fecha de entregar el último examen que correspondería al tema 8, pero vamos a dejar la plataforma, todo el curso abierto hasta el 22 de diciembre. Eso quiere decir que como el 3 hay que entregar el examen del tema 8, a partir del 4 hasta el 22 de diciembre hay tiempo para hacer el trabajo final, que ya recordáis que hay 4 propuestas de estudio de casos y tenéis que coger uno de los 4 para desarrollar y entonces subirlo a la plataforma para que los podamos corregir. El 22 de diciembre cerraremos la plataforma. Ahí nos tomaremos unos días de vacaciones todos, porque a partir del 22 son vacaciones, digamos, y fiestas familiares. Y en enero retomaré la corrección de esos ejercicios y pondremos ya la nota final de todo el curso de introducción. Aquellos que aprueben recibirán y tendrán tiempo para poderse bajar su certificado y su constancia. Es una constancia digital a través de la plataforma. Ya haré un pequeño tutorial para que veáis cómo se puede hacer. Y con esto pues habremos acabado todo el curso de propedéutico y agradeceros vuestra asistencia y vuestro interés. Son muchos los que se apuntaron, menos los que van quedando al final, pero en cualquier caso ha sido un placer poder desarrollar este curso. Curso que repetiremos seguramente que en marzo y abril del año que viene. Bien, vamos a hablar un poco, ya que somos unos cuantos más, vamos a hablar un poco de radio. Y antes de hacer mi pitch sobre el tema y el repaso del tema de esta semana, que es producción de radio, eh, quiero deciros que el mundo de la radio para mí ha estado muy presente a lo largo de toda mi vida profesional de casi 50 años relacionado con los medios, desde que empecé con la fotografía en blanco y negro analógica, lógicamente, hasta que llegué al final de mi vida laboral trabajando en redes sociales y en entornos de comunicación para ADRA España como director de comunicación durante 7 años. No, 6 años fueron. Así es que he tocado un poco todos los palos de fotografía, luego hice radio, luego hice televisión, hice algo de cine antes de televisión y después pues me he ido formando y ahora estoy en una fase, digámoslo así, más académica de enseñanza. Bueno, pues para la radio para mí tiene un valor muy especial, no solamente por el medio, sino porque me ha acompañado durante toda la vida. La fotografía y la radio son dos de mis amores, con el permiso de mi esposa, lógicamente, a los que he dedicado pues muchos, a veces más tiempo a la radio o a la fotografía que a mi familia. Pero bueno, hemos llegado hasta el día de hoy. Quería preguntaros, siempre lo hago y no estoy mirando en este caso a Noemí porque me gustaría que alguien diferente a Noemí, que ella siempre participa, de lo cual yo se lo agradezco, quisiera comentar algo de este tema que le ha parecido, si le ha parecido mucho, poco, muy abarcante. Eh, sé que ha habido unos cuantos exámenes ya, creo que son 7 u 8 personas que han hecho ya el examen y han aprobado esas personas que lo han hecho. Así es que me gustaría, no sé, algún comentario sobre
Si tenéis alguna aportación, Roger, o Norgin, o Luis, o Bernardo, ¿cómo habéis visto el tema? Bueno, o Noemí, lógicamente. ¿Cómo habéis visto el tema de esta semana? ¿Qué os ha sugerido? ¿Os ha sido útil para vuestro trabajo? ¿Trabajáis en radio? ¿Habéis trabajado en radio? Venga, ánimo. No tengáis miedo a ser el primero. Venga, alguno de vosotros abrir el micro y comentamos alguna cuestión. Antes de empezar un poco comentando el tema de esta semana. Feliz noche a todos. Feliz noche. ¿Qué tal, Luis? Muy Adelante. bien, muy bien. Sí, bueno, quisiera comentar algo acerca de este tema que tenemos esta semana, que es acerca de la radio. Y para ser sincero, ha sido el que más me ha emocionado de Ujú, todos los otros temas, porque creo que es algo más práctico en la que podemos trabajar, ¿no? ujú. Y sí, bueno, no he podido completar todas las diferentes secciones de este tema, pero sí me ha gustado bastante. Muy bien. En relación de lo que dices, es cierto que el curso, como ya sabéis, conocéis muy bien, se ha dividido en 4 áreas. La primera es una área de fundamentos, teoría de la comunicación y semiótica de la comunicación, son fundamentos de la comunicación que pensamos que debía ser interesante porque tampoco sabíamos muy bien qué tipo de alumnos íbamos a tener, ¿no? Las dos siguientes áreas las hemos dedicado a la parte como más aplicada, no tanto a la práctica, pero sí al día a día, comunicación oral, imagen corporativa, comunicación institucional, ha habido esos temas y sobre el periodismo, que también ha sido interesante. Y esta última área incluye la producción de radio y producción televisiva o de televisión, sí que son dos temas que están enfocados un poco más a la práctica, es cierto. Es cierto que el curso, al menos este, no el próximo que estamos preparando ya, que será algo parecido a lo que habéis hecho, pero ya a un nivel de diplomatura, sí que habrá alguna serie de prácticas y de actividades que hacer como requisito de la materia. Pero en este es cierto, no sabíamos muy bien cómo enfocarlo, ni sabíamos tampoco el público que íbamos a tener, pero sí que lo hemos pensado como requisito para poder acceder a la maestría. Ya sabéis que aquellos que queráis hacer la maestría y no vengáis de comunicación, estos 8 temas se han creado como un fundamento, digamos, de conocimiento general de lo que es el mundo de la comunicación. Entonces, tampoco nos daba tiempo en una semana plantearos, se podría haber hecho yo lo he pensado muchas veces, en este tema de radio, proponerlos de todas las formas, si pensáis, o sea, si miráis en mi propuesta, tengo una propuesta de actividad en la radio y la idea era que pudierais hacer algún podcast, ¿no? Que ahora pues están tan de moda. En el tema de la televisión, pues hacer algún vídeo, aunque fuera con el smartphone, con el teléfono, con el celular, ¿no? Como queráis. Así es que lo hemos descartado porque la materia incluía tantos temas a desarrollar que en una semana y ya algunos compañeros me han dicho que este propedéutico es bastante denso, el hecho de que haya un tema diario y después un examen y tal, pero bueno, lo hemos planteado así, para nosotros también ha sido un rodaje. Norgin dice, para mí ha sido una experiencia nueva ya que no he tenido la oportunidad de trabajar en radio, pero ya tengo las pautas para cuestionar. Muy bien. Bueno, de eso se trataba. Es que al no conocer los alumnos que íbamos a tener, porque esto es una especie de mock, es un curso abierto a todo el mundo inicialmente, de hecho se matricularon 105, evidentemente que se han ido descartando muchos, pero estaba abierto para todo, entonces tuvimos que pensar que los contenidos tenían que ser un poco genéricos, ¿no? Y bueno, y así ha sido.
Esperamos haber cumplido, por lo que ha dicho Luis y por lo que ha dicho Norguín, pues un poco las expectativas de lo que se esperaba. En la bibliografía que hemos propuesto también hay mucho para leer. También debo decir que en YouTube encontráis muchos tutoriales para todo. De hecho, algunos vídeos que proponemos dentro de la materia son vídeos de YouTube que por cuestiones de derechos hemos enlazado al vídeo al origen para no tener problemas de derechos de autor ni de propiedad intelectual. Así es que ha sido un curso, pues eso, introductorio, como la palabra ha dicho, ¿no? Un propedéutico que no deja de ser un curso introductorio a comunicación y medios. La parte de comunicación serían las 4 áreas primeras y medios serían estas 2 últimas, las de radio y televisión. Eso pensando en los que no habéis hecho radio. Los que habéis hecho radio, pues posiblemente el curso haya sido un poco más light, ¿no? Hay cosas que seguramente que sabíais, pero como era un curso de nivelación al conocimiento de radio y de otros aspectos de la radio, pues nos parecía que era lo más apropiado. De todas formas, hay que reconocer que hoy en día la radio como medio de comunicación sigue siendo una tecnología utilizada en la actualidad para transmitir lo que se pensaba con la radio, es decir, que es información, formación y entretenimiento. Y todavía se sigue utilizando para eso, en todos los aspectos, ¿no? Según según la tecnología, según cómo ha ido desarrollando la tecnología, pues se ha ido desarrollando también la radio, desde las radios aquellas de válvula y de lámparas que no sé si habéis visto, al menos en museos, hasta hoy en día, bueno, pasando por la AM y FM y hoy en día, pues la radio digital, la radio que se ve por internet, los podcasts, las series, esto ha cambiado muchísimo la radio. La radio en línea hoy en día, o las emisoras de radio que transmiten a través de Internet, que sería lo mismo, han ganado tanta popularidad que hoy en día tienen una audiencia tremenda, aunque Internet ha facilitado la segmentación de la audiencia. Encontramos emisoras de radio con contenidos muy temáticos, desde emisoras de radio dedicado al mundo de la repostería o de la cocina, y no hablemos ya de la música, que ahí podemos encontrar emisoras de radio de música de todo tipo y de contenidos mil y un variados, ¿no? Así es que hay muchísimas emisoras de radio que tradicionalmente han ofrecido sus contenidos por Internet, y hoy en día, pues gracias a Internet, pues las hemos recibido prácticamente fácilmente, ¿no? Así es que los podcasts hoy en día que a mí me interesaría mucho poder haber hecho pues un taller de podcast, ¿no? ¿Cómo se hace un podcast? Pero en radio, de alguna manera, aunque el nombre suene muy moderno, muy actual, el podcast no deja de ser una serie de programas de radio bien elaborado, evidentemente bien elaborado, ¿no? Hay algunos que son de tertulia, de formación, de ciencia, son de ficción, pero los podcasts hoy en día se han convertido en una fórmula muy popular de consumir contenido similar a la de la radio antigua, y aprovechando las ventajas que tiene Internet, pues hoy en día podemos ver la radio, esa radio que antiguamente nos teníamos que imaginar cómo eran los locutores y que por la voz enamoraban a veces. Cuando uno veía y conocía a los locutores, a veces se desengañaba, ¿no? Porque, bueno, de la voz, como decimos en mi pueblo, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Pues a veces la voz te puede enamorar, pero la imagen no tanto. Pasaba igual que si pensáramos en el cine mudo, los actores tenían una imagen, y cuando llegó el cine moderno, muchos fracasaron en cine por no tener una voz adecuada. Así es que en la radio hoy en día no se valora tanto la voz, porque hay locutores de todo tipo y locutoras, lógicamente, sino que se valora por el contenido de sus programas. Así es que los podcasts, que son programas grabados, lógicamente, que tienen muchísimas temáticas,
sobre todo informativos, formativos, de entretenimiento, de educación, los hay mucho, de entrevistas también, de noticias, por ejemplo, no tantos, no voy a decir ninguno, yo conozco uno, no tanto porque lógicamente es un material que tiene una fecha de caducidad muy temprana, ¿no? Y bueno, y en comparación con la televisión, la radio pues ha sido mucho más temprana, siempre llegaba antes, la noticia te llegaba antes, la televisión incluyó pues la imagen, el desarrollo de la noticia posiblemente, pero el seguimiento siempre se ha hecho a la radio como mucho más pronta. Y hablamos del podcast, pero podríamos hablar de la radio digital o del DAP, ¿no? El Digital Audio Broadcasting, que en muchos países está funcionando muy bien. Por ejemplo, en Europa, no sé si sabéis que la FM la AM y FM, las que son las emisoras tradicionales, empiezan a desaparecer como tal. Por ejemplo, en Dinamarca y en Noruega ya hay leyes que han puesto fecha de caducidad, digamos así, a lo que es la radio por ondas. Y todo va ya por radio digital, por cable o por internet, ¿no? Así es que esas radiofrecuencias que se utiliza en las emisoras de FM, sobre todo, que son las más populares, ya en algunos países del mundo, en Europa, ya tienen fecha de caducidad por la evolución, fundamentalmente, de la tecnología, ¿no? Así es que la radio siempre estará presente. Es cierto que la tecnología ha hecho evolucionar la manera de presentar la radio, pero el informar, el formar y el entretener sigue presente en los contenidos de la emisora de radio a través de la plataforma que sea, ya sea FM, sea por internet o sea por imagen, por YouTube, ¿no? La radio sigue siendo pues un medio crucial para la comunicación, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Y en muchas partes del mundo hoy todavía se siguen haciendo llamados por la radio por internet, vía satélite, y por ejemplo, durante los desastres naturales o en tiempos de crisis, las emisoras de radio a menudo desempeñan un papel vital al proporcionar información y actualizar la situación de los desastres o de las guerras, ¿no? Aunque hoy en día hay que reconocer que Internet ha hecho un gran trabajo y ha habido muchos movimientos, por ejemplo, el verano árabe, ¿no? La primavera árabe, mejor dicho, que se movió fundamentalmente por Instagram y por Twitter, fundamentalmente. Así es que hoy en día, pues la radio también tiene un gran complemento, no digo un rival, porque también se pensaba que cuando el cine llegó iba a acabar con la prensa, luego vino la televisión que iba a acabar con el cine. Bueno, la radio antes del cine llegó y parece que iba a terminar el cine con la radio y la radio con la prensa, pero lo cierto es que son plataformas o medios de comunicación que siguen muy vigentes y que hoy todavía tienen audiencia sin ningún tipo de problema. Es cierto que mucho más segmentado. La radio se ha tenido que reciclar, como yo digo, y se ha tenido que convertir en periódicos digitales, donde las ediciones son prácticamente constantes. Cada hora hay periódicos grandes que cada hora tienen una actualización de noticias constantemente, a diferencia del papel, ¿no? Que era una vez al día, a veces dos veces al día en función de los temas. Pero bueno, volviendo un poco a la radio, que ha sido parte de mi vida durante muchos años, he tenido emisoras propias, he montado muchas. La policía también me ha cerrado algunas emisoras porque algunas de ellas eran alegales, no ilegales, sino alegales, con esa connotación un poco de, bueno, de riesgo en el juego, ¿no? Pero bueno, nunca tuve un problema de carácter legal, ni de cárcel, ni de multa. Bueno, multa, alguna sanción sí que tuve, pero nunca tuve que pagar ninguna. Pero bueno, volviendo a la radio, hemos planteado estos 5 temas que habéis visto.
el origen de la idea, que es fundamental, la preproducción, la producción, la locución y la improvisación y la postproducción. Bueno, fundamentalmente hay tres temas, que es la preproducción, producción y postproducción. En la preproducción, cuando uno empieza a trabajar un programa de radio, pues siempre tiene que tener pues una idea para poder trabajar, porque si no tenemos una idea, pues es difícil sugerir o desarrollar un programa de radio. Entonces tenemos que tener una idea de contenido y un título del programa. La preproducción es todo el trabajo que se hace antes de hacer el programa. En cine pasa igual y en televisión. Toda la preproducción, todo eso se puede hacer en papel con un papel y un lápiz. Bueno, hoy en día con un ordenador. Pero todo lo que hagas en preproducción es tiempo y dinero que te ahorras luego en la producción. Y eso en radio, que es más económico, bueno, tiene una cierta importancia, pero si habláramos de cine o de televisión, tendría una importancia imprescindible, o sea, enorme, porque todo lo que tú puedas preparar en la preproducción es tiempo y dinero que te ahorras en la producción. En la preproducción tienes que trabajar el guión. En el caso de la radio, me voy a centrar en la radio. En el caso del guión, del contenido del programa, los locutores, si hay invitados, la música, la entrada, las salidas, las cuñas publicitarias, las promociones, todo lo que puede tener un programa de radio. Y una vez que tenemos todo eso en una escaleta, que se suele, al menos en mi pueblo se dice una escaleta, donde viene con diferentes columnas, pues el tiempo, el número el tiempo parcial, el contenido, lo que se va a decir, el tipo de música, las entradas, las salidas, quién lo va a decir, todo eso lo tienes en renglón uno a uno, entonces ya pasas a la producción. La escaleta normalmente suele haber una escaleta para el director del programa, y para los presentadores otra escaleta, porque hay, digamos, el director es como una orquesta, ¿no? De una orquesta. El director tiene todos los instrumentos y todas las voces en su partitura. Luego cada instrumento tiene su partitura de lo que tiene que tocar. Pero, por ejemplo, las voces, pues tienes las notas de lo que tienes que cantar. Entonces, la producción se suele hacer en la preproducción un guión técnico para un guión para el director del programa, un guión para los presentadores y otro guión diferente muchas veces que incluye otros aspectos, que es el guión técnico para los técnicos de la radio. Así es que una vez que tienes todo esto, pasas a la producción. Entonces ahí la producción, todo lo que tú habías pensado, todo lo que tú habías preparado, se pone en marcha. Y la producción se puede hacer una producción enlatada, como se suele decir, o grabada, o semi en directo o en directo. Son esos tres tipos de programación. Grabada, que podría ser, por ejemplo, un podcast también, semidirecto y directo. El semidirecto quiere decir que no estamos lanzando el programa en directo, pero se hace desde el principio al final sin ningún tipo de parada, o al menos se intenta. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo. Empiezas a grabar, si son programas de entrevista y tal, empiezas a grabar, y ya está. Y normalmente después, en la postproducción, me salto la locución y la improvisación para comentarlo ahora, en la postproducción suele hacerse algún tipo de edición. Algún fallo que ha habido se puede limpiar cuando es semidirecto, pero en los directos no hay ningún tipo de postproducción. Arranca el programa, se empieza y se acaba y lo dicho, dicho está. Es un riesgo, hacer un directo es un riesgo, pero os aseguro que hacer un directo engancha. Hay una cierta adrenalina que genera la radio, que eso crea cierto hábito. Y entonces, cuando estás en un estudio de radio y ¡cling! Se enciende la luz roja, eso te pone a 100, yo diría, ¿no? Porque la adrenalina es una sustancia adictiva, aunque natural. Pero hay gente que llevada al extremo por la adrenalina puede llegar a buscar digamos, experiencias cada vez más peligrosas
y más difíciles con tal de tener ese subidón de adrenalina, ¿no? No estamos hablando a ese nivel, pero hacer la radio también genera cierta adrenalina. No es lo mismo, yo que he visto a Noemí algún trabajito de los que han hecho, no es lo mismo hacer una grabación y luego lanzarla en una red social que pling, poner el directo en una red social y hacer un directo para Facebook, para YouTube, para Instagram, para lo que sea. No es lo mismo. Os aseguro que el nivel de nervios y de tensión no es exactamente lo mismo. Así que esa es la producción que se puede hacer en tres aspectos, ¿eh? Grabada, semidirecto y directo, fundamentalmente. Y después la postproducción, pues bueno, depende del tipo que hayas tenido. Si es grabado, pues se puede grabar y luego hacer una postproducción también, porque hay que limpiar fallos, silencios, cortes, errores, hay que poner una música. Yo, por ejemplo, tenía un programa de música clásica donde grababa solamente las entradas y las despedidas y los enlazaba, y entonces el técnico cogía todas mis grabaciones y en medio le ponía pues las piezas clásicas, porque a lo mejor eran 12 minutos, 13 minutos, 15 minutos, entonces claro, no hay que esperar en una grabación a que el tiempo en tiempo real pase para poder hacer. Entonces, el técnico, pam, pam, y hoy en día, que es todo en digital, coges los cortes, pones debajo las músicas, las encadenas y tal, y renderizas y haces el programa rápido, ¿no? En mi época, en el mundo analógico, digámoslo así, pues tenías que poner el disco, esperar que la canción acabara para seguir con el programa y tal. Era otra historia, ¿no? Y si grababas, igual. Tenías que poner el disco, que se grabara, después tu voz, otro disco que se grabara para que quedara todo grabado, ¿no? Pero los tiempos, si el programa duró una hora, tardabas una hora en hacer el programa. Hoy en día no, un programa de una hora o de 50 minutos, 55, que es lo que suele durar, o 28, 25, pues grabas las intros, grabas las promos, grabas las cuñas y lo tienes todo pam, 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 y lo montas como si fuera un Tetris. Y después renderizas todo y ya tienes el programa de cualquier tipo. Y luego ha habido el tema 4, que ahora que me estoy dando, no sé por qué he puesto el tema 4. Bueno, el tema 4 sí, lo he puesto ahí, locución, improvisación, porque vendría después de la producción, lógicamente, o antes. En algunos manuales lo podéis encontrar antes o después, pero bueno, disculpar. Entonces, la locución son ejercicios. Ya os he dicho antes que hoy en día en la radio no se va, hombre, una buena voz, tanto masculina como femenina, profunda, que comunique bien, una persona que tenga una dicción correcta, una lectura correcta, porque en la radio también se lee mucho. Y hay que saber leer, como los presentadores de informativo, hay que saber leer y que no se note que estás leyendo, pues todo eso se practica en lo que sería la parte de la locución. Hay toda una serie de ejercicios que ahora no vamos a hacer, pero seguro que podéis encontrar en internet, locución, ejercicios para la vocalización, que son fáciles y que pueden mejorar mucho la vocalización. Además, para los que estáis aquí presentes, si alguno por vuestro trabajo o actividad tenéis que hablar en público, está muy bien que conozcáis ese tipo de ejercicio. Pues no es lo mismo hablar con el diafragma que hablar con la garganta, ¿no? Con la garganta al final te agota, las cuerdas vocales se inflaman y tal. Cuando estás haciendo radio, un programa de 15 minutos, media hora o hasta una hora, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, yo que no, ahora mismo hago radio, pero que también doy clases por la mañana, hay días que a lo mejor son 8 o 10 horas hablando seguido, ¿no? Bueno, seguidos, entre clases, programas de radio y tal. Entonces, por la noche sí que llega la voz muy cansada. Hay que saber utilizar el diafragma, las respiraciones sobre todo. Y luego la improvisación, no sé aquí en México, pero en España somos los artistas de la improvisación. Somos capaces de abrir el micrófono, empezar a hablar a lo que salga. Y si ocurre alguna cosa con el guión, tenemos una capacidad tremenda para improvisar. Y eso, pues bueno, también te lo da la práctica, ¿no? La práctica, la confianza. Cuando uno está en un medio y sueles hablar con una cierta fluidez
y algo te ocurre, que yo qué sé, que te se caen los papeles o te se va la hoja de Word donde tienes tus notas y tal, pues esa capacidad de no poner, dominar los nervios y tener esa capacidad de improvisación, ¿no? Entonces, eso lo da la práctica, también lo da con la forma de ser de la persona, lógicamente, ¿no? Y bueno, prácticamente ese ha sido el desarrollo del curso. El origen, sobre todo el origen de la idea que ha sido el primero, bueno, que fue el primero que hicisteis el lunes, es muy interesante porque a veces buscar una temática para un programa de radio no es tan fácil, ¿eh? Me refiero a que sea original, ¿no? A veces es difícil ver un programa, que a veces creo que lo hemos hecho todos, conocer un programa, gustarte, intentar copiarlo, ¿me entiendes? Copiarlo en el sentido, copiar la idea para desarrollarla y después adaptarlo a nuestro entorno, a nuestros intereses. Eso es realmente difícil, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, sobre todo, pero bueno, te ayuda el hecho de tener un programa ya y ver cómo entran, cómo salen, las paradas, las pausas, todo esto. Bueno, no hemos hablado del silencio, por ejemplo, el silencio que entraría dentro de la locución. El silencio es una herramienta valiosísima en la radio, sobre todo cuando estamos en una entrevista. Luego, cuando la semana que viene habléis de televisión y habléis un poco de producción, la entrevista es una técnica muy complicada. Y el uso del silencio y de las pausas, sobre todo, es un arte. Saber entrevistar a una persona, lanzar una pregunta y callarte esperando una respuesta. Eso, estos 2, 3 segundos que yo he estado, no estamos en radio, pero estamos en un directo. Cuando yo me callo y estamos 2 o 3 segundos, en la radio se hacen eternos. Además, a veces se hace hasta agresivos, hasta violento, porque estás esperando y digo, bueno, a ver quién habla. Cuando yo lanzo una pregunta ahora ahí entre vosotros, ¿no? Bueno, ¿qué opináis de esto? Resulta como violento. Y bueno, a ver quién contesta, quién rompe este silencio que ya me está molestando, ¿no? Pues el uso de la pausa y del silencio en los medios de comunicación es todo un arte que yo a veces utilizo, pero creo que tampoco domino, porque yo conozco gente que domina muy bien los silencios y las pausas, y os aseguro que no tiene nada que ver lo que hacen ellos a lo que hago yo, ¿no? Así que bueno. Bueno, podríamos repasar un poco más. Bueno, dentro de la preproducción podríamos hablar de las promos o de los anuncios comerciales, ¿no? Ahora que vienen las fiestas y tal. Y, anuncios comerciales, mensajes, dentro de nuestro entorno, porque yo he trabajado y he tenido emisoras comerciales y después cuando yo me bauticé, porque yo me bauticé de mayor, bueno, mayor, tenía 19 años, me dediqué a la radio todo lo que sabía, aplicándolo un poco ya con los contenidos más aplicados tal como veía yo ya la vida, ¿no? Como la vemos como cristianos. Entonces, la manera de trabajar es muy diferente, muy diferente. Y la producción, pues bueno, el problema es la creación de contenidos nuevos, que hoy en día es muy difícil que se pueda producir algo nuevo. Y aquí entraría un poco la transmisión en vivo o las estrategias de marketing para un programa en vivo de radio o de vídeo haciendo en streaming. Hoy en día es mucho más fácil. En mi época, cuando se hacía la radio, pues lo hacías por FM o no hacías radio. Hoy en día cualquier persona puede abrirse un canal de radio por internet y comentar, hacer sus comentarios o hacer sus lecturas o compartir sus experiencias. Hoy en día hay muchísimas posibilidades, muchísimas posibilidades.